Buenas tardes, les hablo hoy desde la profundo de la tierra de Austria, a todo el pueblo venezolano, al pueblo latinoamericano, respecto a las terribles circunstancias en las que se encuentra el pueblo venezolano hoy. Hicimos un análisis acerca de una petición que vinimos a hacer al secretario general de la OPEP y al Consejo de Gobernadores de la OPEP. Hicimos un análisis del desastre macroeconómico y sectorial de Venezuela. Hicimos algunas, en cierta manera, sugerencias de lo que va a pasar en Venezuela en el contexto de una junta de transición que tiene que venir porque todos los indicadores establecen que va a haber un estallido social. Cómo se encamine, se gerencia ese estallido social es cuestión que solamente Dios sabe. Pero dentro de ese contexto, yo creo personalmente que el alto mando militar de Venezuela, señor Diosdado Cabello, señor Rodríguez Torres, señor Padrino López, alto mando militar de Venezuela, tienen en Baduel la posibilidad de negociar una salida institucional, una salida para el beneficio de las Fuerzas Armadas venezolanas, una salida para el mejor beneficio de la población civil venezolana. Porque ¿a quiénes tienen? ¿A quiénes tienen? ¿Con quiénes cuentan ustedes? Por años he ido a visitar al general Raúl Isaías Baduel. Él fue inculpado por mucha gente de lado y lado de que él fue el culpable de reinstalar allí al señor Chávez. Y cuando yo, que estuve muy molesto con él, pude oírlo y oír las circunstancias en las que él se vio obligado a reinstalar, como debemos ahora, el hilo constitucional en Venezuela, pudimos ver que realmente es un hombre institucional. Y estuvo por casi 7 años en Ramo Verde, lo fuimos a visitar, hablamos, oramos, clamamos a Dios, y estuvo en Ramo Verde como un hombre inocente, porque a Baduel no se le mostró absolutamente nada. Como materia de hecho, el acusador de Baduel y de los comisarios que todavía sufren allí, ¿verdad? El señor Eladio Aponte se escapó a los Estados Unidos y dijo por escrito, y dijo en otros testimonios que fueron sellados por el gobierno federal de los Estados Unidos, que fue Chávez quien le ordenó fabricar el caso de Baduel. Fue Chávez. Y por eso el señor Eladio Aponte, que sabemos muy bien cómo se mueven los Estados Unidos, es ahora testigo protegido, que no entendemos de los Estados Unidos, después de haber dicho que él fabricó las acusaciones judiciales contra cantidad de gente inocente y que por eso él no regresaba a Venezuela. Hemos hablado que la situación de PDVSA es terrible. Hemos hablado que el total de costos de PDVSA está en el orden de $21.428 en producción y refinación, que las exportaciones totales, ¿verdad?, con inferencias hasta el 31 de diciembre para este año, iban a ser del año de 26.998 los ingresos por exportaciones, que las importaciones totales de insumos, componentes, productos, naftas, pesadas, crudos, livianos, eran en el orden de 9.640 millones, que los compromisos del Estado en deudas con China, Cuba, acuerdos energéticos, otros socios extranjeros, era un total de compromisos de Estado del orden de 39.575 millones de dólares, que los totales de egresos entonces y por consecuencia son del orden de 70.643 y que el déficit Venezuela, el déficit de caja de PDVSA es en el orden de 43.645 millones. Y esa es la razón por la que el señor Maduro hace escándalos con Guayana, cuando toda Venezuela sabe que Chávez ni sus adláteres tuvieron absolutamente ningún interés por reclamar ese territorio que pertenece por utis possidetis iure a Venezuela, ese territorio que, ¿verdad?, de lo cual se adueñaron los ingleses después del laudo arbitral de 1899 y que ese territorio se renegoció en el Acuerdo de Ginebra en 1966, donde el que estaba en el poder, el señor Burhan, reconoció la jurisdicción de Venezuela allá y se comprometieron a negociar, ¿verdad?, ese territorio en reclamación y nunca ha pasado. Como materia de hecho, en el año 2004 Chávez fue allá y dijo que podían hacer como les viniera bien en ganas, y ese señor que está en el poder, por usurpar el poder,
por robarse las elecciones, en violación de todo procedimiento, porque fue un gran fraude electoral, el del 14 de abril del 2013, como todos los fraudes después del año después del año 98. Y por eso el señor Maduro está allá. Por eso se dio él mismo el derecho de patear ahorita cantidad de colombianos que fueron pateados, sus coterráneos, porque usted es de Cúcuta, conocemos la casa, ha salido en testimonio. Recién el señor Jorge Ramos ha mostrado la casa donde usted se creó, que su mamá era colombiana, que sus hermanas eran colombianas. Sabemos cómo se obtuvieron sus cédulas. Y un día el Señor, el todopoderoso Dios de Israel, va a sacar a la luz esos misterios. Usted, señor Maduro, es presidente de Venezuela por usurpar el poder, por además robarse las elecciones. Y usted es presidente siendo un señor extranjero porque no ha producido absolutamente ninguna documentación de que usted es venezolano. En Venezuela las madres van a hacer colas y ustedes tienen el tupé de pedirle certificados de nacimiento a los niños para poderle vender sus pañales. Cosas incomprensibles. Pero cosas más incomprensibles son las siguientes. En septiembre del año 2009, yo hablé personalmente, después de muchos intentos de pasar información a los diferentes gobiernos que estaban interesados, incluyendo los gobiernos de Europa, en la estabilidad de América Latina. Y yo hablé, esta es mi foto, evidencia de mis encuentros con el embajador de los Estados Unidos en Viena, Clint Davis. A él le hablé de cantidad de violaciones de ley, de mis preocupaciones por la información que nos estaban llegando, después de hablar con el señor Mohamed El Baradei, director mundial de la Organización Internacional de Energía Atómica, en la sede de la Organización Internacional de Energía Atómica. Aquí se tomó esa foto. Esa foto es de un periódico, ¿verdad?, que es muy conocido en Venezuela, y lo quiero mostrar porque no es ninguna fabricación de evidencia, es un periódico, y esta es la emisión del 20 de junio de 2012, la número 6803, que tiene un título de primera página relacionado con esa entrevista que tuve con el embajador Clint Davis. Se llama Las relaciones peligrosas Occidente se cala amores con Irán, en donde yo advertía acerca de los peligros de las relaciones militares y comerciales con Irán. Y ahí dice, Chávez mete a Venezuela en un conflicto mundial. En esa oportunidad y subsiguientemente en comunicaciones que tuve con la oficina del embajador de los Estados Unidos en Viena, yo informé al gobierno federal de los Estados Unidos, a la Casa Blanca, al Departamento de Estado, acerca del hecho que en esos vuelos Caracas, Damasco, Teherán, se traían armas, se traían drogas para atacar a Israel. Señor Netanyahu, Knesset de Jerusalén, se usaron recursos de los venezolanos, que no se usaron ni en escuelas, ni en hospitales, ni en infraestructuras, ni en agua, ni en sistemas de generación de electricidad, ni siquiera en hacer mantenimiento a la industria petrolera nacional, para darle a todos los grupos terroristas, incluyendo a Hezbollah, a Hamas, los Al-Quds, las guardias revolucionarias, ETA, la FARC, absolutamente todos los grupos terroristas llegaron a Venezuela, ¿verdad?, a usufructuar de nuestros recursos para atacar a Israel. Y desde Venezuela, ¿verdad?, se están atornillando progresivamente en todos los países de América Latina. Y es suficiente decirles basta ya. Hago un llamado en este momento a los representantes del gobierno de Israel. Primero, para pedirle disculpas, como pedimos hoy disculpas a los colombianos, porque el señor Juan Manuel Santos encontró, como dijo el señor Londoño recientemente, a su mejor amigo. Y miren lo que paró la amistad. Como dice el señor Londoño, sembraron vientos y recogen tempestades. Y lo único que hay en las fronteras de Venezuela con Colombia son supuestamente paramilitares, porque la FARC no existe, ni el Ejército de Liberación Nacional existe, porque nosotros todos los venezolanos somos unos idiotas. Y el pueblo de Táchira sabe que esos soldados que llegaron a destruir, a patear, a arrestar, a crear tanto dolor en una comunidad tan nuestra como la comunidad colombiana, y esos soldados que fueron ahí no son ni venezolanos ni son del Táchira. Y un día todo saldrá a la luz. Pero ¿qué es lo que pasa? En medio de todo esto, nosotros sabemos que ustedes saben. Ayer hice una declaración en inglés
I had a tape in the building of the parliament about each one of the issues related to this statement. Hice una declaración en donde yo decía, ¿por qué el gobierno federal de los Estados Unidos, que conoce, como conocemos todos, que el Departamento de Justicia está haciendo un indictment de este señor, Diosdado Cabello, como narcotraficante, y de pronto nos amanece un domingo en Venezuela diciendo que este señor fue a negociar con Shannon, representante del gobierno federal de los Estados Unidos? Mr. Obama, could you please explain to the Venezuelan nation what this is all about? A man that is in the process of being indicted, and at the same time you send somebody to talk to him. What is wrong? This is shame. Yesterday I said this repeatedly, and I declare today most emphatically, shame. Vergüenza. Esto es vergonzoso, porque ustedes saben que este señor estaba en un proceso de juicio. Ustedes se reúnen con él, ¿para qué? Se repartieron algo ustedes, como si Dios no existe. Pero el Señor Jesús dijo, y no hay cosa oculta que no haya de manifestarse. Nosotros sabremos qué pasó en esta reunión, porque este señor entró en la oficina del presidente de Haití sin maleta y salió con una maletita. Señor Chano, ¿cuánto le dio Cabello? Diga, ¿cuánto le dio? Porque están pasando cosas terribles. El gobierno de los Estados Unidos, después que yo informé acerca de cantidad de irregularidades, en donde se usaban incluso la información que yo le di en el Vienna International Center, ahí en la sede de la Organización Internacional de Energía Atómica, es que el régimen del Castro narcocomunismo estaba usando barcos y aviones de PDVSA para traficar con droga. Señores, y ustedes se ponen a negociar con ellos. Y no solamente negocian, les hacen interrogatorios como a Eladio Aponte, al exgobernador del estado de Aragua, y a la gente más cercana a Chávez. Y después que van allá, ustedes los interrogan, les sacan toda la información y la sellan como secreto de Estado, pero como si fuera suficiente, no fuera suficiente eso, se vomitan en el rostro de los venezolanos y le dan estatus de protegidos a los criminales. ¿Qué es esa vergüenza, republicanos del Congreso de los Estados Unidos? ¿Qué es esa vergüenza, Senado de los Estados Unidos? Shame. Shame on the federal government of the U.S. Shame on the Republican Party. Shame on the Democrats. Shame on the White House. Shame. Porque esa no es la manera en que debe trabajar una democracia. Pero yo conozco esas prácticas muy bien. Yo conozco las prácticas de agarrar a un asesino o agarrar a un criminal, negociar con él y luego darle estatus de protegido y tener a las víctimas perseguidas por el gobierno federal de los Estados Unidos. Eso es algo que nosotros tendremos que sentarnos a hablar, porque en el proceso, la nación venezolana, que es dueña de todos los recursos de Venezuela, ha perdido miles de gasolineras, ha perdido refinerías y ha perdido inmensos recursos, ¿verdad? Inmensa cantidad de recursos que han podido usarse para infraestructura, para generación de electricidad, para becas, para ayudar a tanta gente en necesidad, para hospitales, para tantas cosas que no tenemos ahorita porque hay que reconstruir a Venezuela de las cenizas. Yo también decía acerca de el hecho de que existen demasiados testimonios, señores. Este libro del señor Emily Biasco se llama Boomerang Chávez. Les invito a todos los venezolanos, métanse por internet que el acceso está gratuito. Boomerang Chávez, los fraudes que llevaron al colapso de Venezuela. Porque yo vine hoy a hablar desde las montañas de Austria acerca del colapso macroeconómico y sectorial y acerca del colapso del gobierno del Castro narcocomunismo. Y señores, no hay arma en el planeta Tierra para contener la furia que está en el vientre de la nación venezolana. Yo vine aquí además y hemos demostrado, como lo hicimos en la Declaración de Viena acerca del patrón de fraude electoral, en esta carta que, ¿verdad?, evidencia por parte de la oficina del Federal President of the Republic of Austria, que fue fechada el 12 de diciembre del 2012, en donde reconoce que se produjo ese documento, la Declaración de Viena sobre los delitos de fraude, el patrón de delitos de fraude electoral del gobierno de Chávez.
Subsiguientemente produje un documento supremamente detallado donde explicamos los fundamentos numéricos y los fundamentos legales por los cuales el gobierno del régimen, o el régimen del Castro narco chavismo, después del 98 no ganó absolutamente ninguna elección. Y las elecciones que hubo en Venezuela, desde la Asamblea Constituyente, la elección de 2004, la elección de 2006, de 2007, la elección del 2010 y del 2011, todas fueron elecciones en donde el gobierno tomó la victoria, porque todo el sistema electoral venezolano está envenenado con fraude. Eso lo hemos demostrado numéricamente. Ahora, el objetivo final de este viaje es la Corte Penal Internacional. Y yo quiero decirles algo. Yo voy a ir personalmente en nombre de un grupo de expertos venezolanos, un grupo multidisciplinario de expertos, a denunciar los crímenes de lesa humanidad del régimen del Castro narcocomunismo, porque la gente del alto gobierno, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, los que fueron presidentes del Tribunal Supremo de Justicia, los representantes que han dirigido las políticas y las acciones de los grupos colectivos, y todos los criminales fiscales que enterraron en las cárceles a gente inocente ex profeso intencionalmente. Hemos seleccionado grupos de ellos, señora Harrington, hemos seleccionado fiscales para que vengan y le rindan cuentas a la Corte Penal Internacional, porque una de las cosas que estamos demostrando, dentro de los 7 cosas, es el hecho de que se cometió fraude. Pero el fraude per se no está contemplado como delito de lesa humanidad en el Tratado de Roma, pero sí que como consecuencia del fraude electoral usaron el acceso al poder para persistentemente cometer crímenes que sí están clasificados como delitos de lesa humanidad, porque el Tratado de Roma incluye genocidio, incluye crímenes de guerra, incluye delitos de lesa humanidad, ¿verdad? Y es en este contexto que no vamos a reinventar la rueda. Decimos que con el apoyo en este mismo contexto, de algo que ya se hizo anteriormente, y los que conocen de los esfuerzos anteriores saben a qué me refiero, pero sí estamos construyendo nuestra propia versión de las cosas y no entendemos por qué gente que ya ha metido antes acciones ahí no nos dieron acceso sino a la metodología que se usó. Pues nosotros estamos reconstruyendo todos estos hechos. Les voy a hacer un sumario a usted, señor Cabello, a usted, señor Rodríguez Torres, a usted, señor Padrino López, al alto mando militar, a quienes tienen y han detentado el poder para abusar, para destruir, para irreversiblemente dañar a la nación venezolana en violación de la Constitución, las leyes y los tratados internacionales, incluyendo la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, la Declaración Americana de Derechos Humanos, que es enforzada por la Organización de Estados Americanos, y por supuesto el Tratado de Roma. Ustedes lo han violentado. Y oigan esto para que me graben. Yo soy José Méndez, ¿verdad? Y esto le estoy diciendo hoy. Con el apoyo de expertos académicos y profesionales de derecho, ¿verdad? Hemos puesto un grupo de gente que vendrá ante la Fiscalía. Tenemos un programa con los fiscales, a la Corte Penal Internacional en La Haya, a presentar una denuncia formal contra el señor Nicolás Maduro y contra una cantidad de gente que fueron herederos del señor Hugo Chávez Frías, quienes valiéndose de su condición de presidente, de fiscal, de presidente del Tribunal Supremo de Justicia, de fiscales acusadores, de miembros de los grupos colectivos que usaron los recursos de la nación venezolana y aquellos grupos terroristas extranjeros que vinieron con apoyo financiero, militar, diplomático a Venezuela, valiéndose de esa condición, han cometido crímenes de lesa humanidad previstos en el artículo 7 del Estatuto de Roma y por tanto son responsables, de acuerdo con el derecho penal internacional, de modo individual por su conducta delictual desplegada en los años, desde el año 2003 para acá esencialmente, hasta el presente, en el ejercicio de sus cargos correspondientes, incluyendo el cargo de Nicolás Maduro como jefe de Estado y de Gobierno, comandante jefe de la Fuerza Nacional Bolivariana y jefe del Poder Ejecutivo, que lo ha usado sin rendición de cuentas.
En efecto, en múltiples y reiterados son los crímenes previstos en el numeral 1 del artículo 7 del Estatuto de Roma, que se han cometido en Venezuela por orden directa, indirecta o por incitación abierta de los líderes del castro narcocomunismo, incluyendo al presidente Nicolás Maduro, que tenemos evidencia, señor Maduro, de usted disparando en Puente Llaguno. Tenemos además evidencia reciente en donde usted dice que si el pueblo venezolano no responde a sus peticiones personales, en violación de de nuestras leyes y constituciones, usted está anunciando una masacre en Venezuela. Pues ya la anunció con los colombianos. Y este es un llamado al pueblo colombiano, al pueblo judío que fue pateado, a los trabajadores que fueron violentados, y a todo venezolano que tiene una denuncia de violación de lesa humanidad, que nos las haga llegar. Ustedes van a saber a través de la prensa, porque yo desde la Corte Penal Internacional voy a llamar a que ustedes emitan todo lo que ustedes tienen, videos, clips, absolutamente todo. Mientras tanto, pueden enviar su información a Venezuela, Democracia y Jesucristo @gmail.com. Repito, Venezuela, Democracia y Jesucristo @gmail.com. Ahí pueden enviar toda la información, sobre todo videos, porque una de las cosas que estamos haciendo, no vamos a reinventar la rueda, es que estamos produciendo videos, porque the evidence speaks by itself. La evidencia que ustedes han producido a dar sus declaraciones para amedrentar, para perseguir, para amenazar, para aterrorizar a los venezolanos, va a ser la evidencia que ustedes tienen que ver allí, como lo vieron el alto mando militar nazi en Nuremberg. Por tanto, decimos que ustedes, de una manera directa, indirecta o por incitación, en el contexto de una política deliberada, generalizada y sistemática de ataque en contra de una población civil, a saber, contra la población disidente, con conocimiento pleno, no solo de la realización de dichos ataques, sino también de las perversas e inhumanas consecuencias que el mismo produce en la población civil afectada, concretamente los crímenes de lesa humanidad que le atribuimos. Vuelvo a repetir, esto no es un texto nuestro, pero es un texto que estamos siguiendo para producir nuestra propia evidencia. Quien según el artículo de Roma, el Estatuto de Roma, suscrito y ratificado por Venezuela, no gozan estos líderes de ninguna humanidad ni de privilegio alguno dada su condición de oficiales, comenzando por el presidente de la República, del gobierno venezolano, tipificado en los literales A, D, E, F, H y K del numeral 1 del artículo 7 de dicho estatuto. Señor Maduro, llame a todos los expertos que usted tiene, a la gente que tiene ahí en La Haya, que sabemos qué están haciendo allí. Llámelos a todos, porque ustedes van a enfrentar a la justicia. Incluyen estas cosas, a grosso modo, el delito de asesinato. En la sección correspondiente a la denuncia se demuestra que por instigación directa e indirecta del presidente anterior, Rafael Chávez Frías, del actual presidente, de los líderes de este régimen, incluyendo los magistrados del TCJ, incluyendo los fiscales, incluyendo miembros de los colectivos que tienen aterrorizado y ensangrentada Venezuela, miembros de la policía, miembros de las Fuerzas Armadas. Se ha dado muerte en Venezuela a personas que se manifestaron en situaciones concretas, Franklin Brito incluido, o mediante el ejercicio de sus derechos humanos en contra de políticas, medidas u omisiones imputables al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, dirigida por ustedes, que tales muertes derivan de conductas que son parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una población civil, y que de este ataque tienen pleno conocimiento estos líderes. Segundo, el delito de desplazamiento por la fuerza. Señores colombianos, yo hablé de estas cosas con Monseñor Baltasar Porra y le dije, Monseñor, como le digo a todos los obispos, documenten los crímenes. Hermanos colombianos, tenemos mucho dolor por lo que a ustedes les ha pasado. Todas esas casas que fueran destruidas, produzcan la foto, produzcan evidencia, porque el señor Uribe, que es amigo de la democracia venezolana, no nuevo amigo de los delincuentes venezolanos, nos va a ayudar a colectar esa información y a coparticipar con nosotros de esta demanda por delitos de lesa humanidad. Y que entre los años 2003 y el presente se han desplazado por fuerza fuera del territorio de Venezuela, no solamente a los miles y miles de profesionales, médicos y de profesionales de todo tipo, incluyendo los nuestros de la industria petrolera,
y que a través del uso de la fuerza física o a través de amenaza del uso de la fuerza o de encarcelamiento a numerosas personas cuyo común denominador es haberse manifestado en situaciones concretas o mediante el ejercicio de sus derechos humanos en contra de políticas, medidas u omisiones imputables al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela dirigida por ustedes o al formar parte de instituciones públicas o privadas señaladas por ese mismo gobierno sin un juicio previo ni sentencias definitivamente firmes como consecuencias autores de hechos punibles en contra del Estado, que las personas desplazadas por la fuerza se encontraban legítimamente dentro del territorio nacional al momento de ser expulsados por la fuerza o por amenaza. Aún cualquier colombiano que no haya estado documentado, ¿verdad?, no se les dio debido proceso. Y eso se vio manifiesto ayer en la reunión entre el obispo de San Cristóbal y el obispo de Cúcuta, que tanto el presidente como sus inmediatos colaboradores tenían pleno conocimiento de la legitimidad de la presencia de estas personas en el territorio nacional, que estos desplazamientos derivan de conductas que son parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una población civil y que de estos desplazamientos tiene pleno conocimiento el presidente y todos sus siervos, todos sus coláteres y los que trabajan en nombre y representando al gobierno de Venezuela. Tercero, el delito de encarcelación. Allá están todos esos comisarios que fueron inculpados en violación de todo procedimiento, que se les acusó de cantidad de cosas y tienen más de 12 años. Yo conozco sus lágrimas porque los visité. Ahí tienen al mismo general Raúl Isaías Baduel que estuvo preso y no se le mostró absolutamente nada porque lo acusaron de haberse robado varios presupuestos de la Fuerza Armada. Y yo conozco, porque me consta, porque he estado en su casa, porque conozco la situación de sus hijos y su familia que fueron perseguidos por ser hijos de él, que a él no se le demostró absolutamente nada. Incluso se le dio una posibilidad de indulto y nunca la aceptó. Entonces, ¿verdad? De ellos, por cierto, del general Raúl Isaías Baduel no habla nadie, pero su ficha es la primera ficha que nosotros pusimos incluso con la doctora Teresa Malavé en la conferencia episcopal y que está en la oficina de Pietro Parolin en el Vaticano y en otras instituciones, porque hemos traído esto, yo personalmente, tanto a la oficina del Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, como a la oficina del presidente del Parlamento Europeo y en mi primera reunión que yo tuve en el año 2009, 6 de octubre del 2009, estuve en la Corte Penal Internacional. Allí está el récord. Luego se dice que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, dirigido por estos dirigentes, o al formar de instituciones públicas o privadas señaladas por el mismo gobierno sin un juicio previo ni sentencia definitiva firme como supuestos autores de hechos punibles contra el Estado, que las personas encarceladas o privadas gravemente de su libertad física se encuentran en un estado en tal situación debido a graves infracciones de normas fundamentales del derecho internacional, que incluso el artículo 23 de la Constitución venezolana le da preeminencia a toda declaración, tratado, convenio internacional que tenga mayores beneficios que la Constitución misma y le da rango constitucional. Que tanto el presidente como sus inmediatos colaboradores tenían total conciencia de las circunstancias de hecho que determinaban la gravedad de las conductas violatorias de la libertad personal, que estos encarcelamientos y demás privaciones graves de la libertad en violación de normas internacionales derivan de conductas que son parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una población civil, que de estos encarcelamientos y demás privaciones de libertad tienen absoluto conocimiento el presidente y sus siervos. A Simonovich, mis saludos, conocemos su libro, El preso rojo creo que se llama, ¿verdad? Y todos esos fiscales que en violación de procedimientos persiguieron a gente conocida, sepan que tarde o temprano tendrán que rendir cuenta. ¿Y para dónde van a correr? Usted no está viendo que los cubanos están de luna de miel con los Estados Unidos. Nosotros conocemos a los parásitos cubanos. Los van a entregar. ¿Para dónde van a correr? ¿Para dónde vas a correr, Diosdado Cabello? ¿Para dónde vas a correr? ¿Vas a enviar a tus hijos a Canadá? Tú te encargas de insultar y arrastrar por el suelo a quien te dé la gana con el mazo dando como si Dios no existe. Óyeme bien, Diosdado Cabello, tú no vives en el planeta Marte, tú también tienes familia. Diosdado Cabello, tú también tienes familia. Tú también tienes familia. ¿A dónde vas a esconder tus millones? ¿Los vas a llevar para Irán? ¿Con quién vas a ir para Irán? ¿Con Juan Barreto? Allá cuelgan esa gente. ¿Dónde los va a llevar? ¿Para Rusia? Para Rusia los vas a llevar.
sino nosotros sabemos el deseo de Rusia de abrir sus puertas para que, ¿verdad?, pase en Rusia lo que no han querido que pase en Venezuela, que es traer toda la tecnología extranjera, porque toda la infraestructura de la industria energética rusa y de todas sus industrias de materias primas está en la bancarrota, está en el suelo. ¿Para dónde van a correr? ¿Para dónde pretendes correr? El delito de tortura, en la sección correspondiente a la denuncia, se demostrará que por instrucción directa o indirecta del presidente y sus ayudantes, desde el 2003 hasta ahora se han infligido graves dolores y sufrimientos físicos y mentales a varias personas cuyo común denominador es haberse manifestado en situaciones concretas o mediante el ejercicio de sus derechos humanos. ¿Cómo es posible que ustedes sigan con esas torturas? Ustedes, todos los jefes del SEBIN, ¿cómo quisiera yo todos traerlos a todos a la Corte Penal Internacional? Ahí tienen, me acaba de escribir la mamá de Saleh. Independientemente de cualquier acusación que ustedes tienen, señor Santos, usted tiene esa culpa gigante. Un día yo le invito a que usted le pida perdón a esa madre porque usted entregó a su hijo en violación de todo procedimiento y a usted le aseguraron que iban a cumplir con la ley y los tienen allí en la tumba, torturados. Ahí también tienen a Cheo, que lo tuvieron en la tumba, ahora está en el helicoide. ¿Acaso no existe Dios? Cheo me testificó a mí que él le dio reportes, como le ha testificado a mucha gente, y ese testimonio está en las nubes, que él le pasó reportes acerca de la FARC al traidor de Chávez, Hugo Chávez Frías, y esos reportes pararon en las computadoras de Reyes, cuando Cheo y toda su tropa estaban defendiendo las fronteras de Venezuela. ¿Para dónde van a correr? En suma, hablo al alto mando militar de Venezuela, hablo a los oficiales que tienen familia, que saben lo que está pasando en Venezuela. Les llamo a la conciencia acerca de su deber constitucional, porque ustedes pueden leer si tienen primaria, y ustedes tienen primaria, lo que dice la Constitución en el artículo 328, que las Fuerzas Armadas Nacionales están al servicio de toda la nación, no del PSUV, no de los decrépitos Castro, ni siquiera del alto mando militar. Las Fuerzas Armadas todas están al servicio de toda la nación y no de ningún individuo ni organización. Y están allí para resguardar la integridad de la República, para resguardar nuestras fronteras, para resguardar también las libertades establecidas en la Constitución. Ustedes no tienen autoridad de violentar las leyes. Ustedes no tienen autoridad de venir y hacer lo que hizo la policía bolivariana, de fusilar, como hemos visto, a gente porque les dio la gana, sin debido proceso, sin acusaciones, porque les da la gana, o de llegar a las fronteras como han llegado en las últimas horas, sacar a la gente, niños, ancianos. Vea, señor Maduro, lo que le están diciendo ahí en unas cámaras, gente que llega y los maldice. Tanto daño que han hecho, y es en cierta manera una lección para quienes consideraron a esta gente sus mejores amigos y ahora les dan como el diablo, les dan por la espalda. Yo les llamo a la reflexión, porque va a llegar un momento en que no va a haber comida, va a llegar un momento en que no va a haber ni las cosas básicas y el pueblo tiene una furia en su vientre que va a estallar. ¿Y qué van a hacer ustedes, señores del alto mando militar? ¿Qué va a hacer usted, señor Diosdado? ¿Qué va a hacer usted, señor Rodríguez Torres? Usted tiene un numerito conmigo, señor Rodríguez Torres. Yo no tengo nada en mi corazón. Yo le oro a Dios por su salvación.